Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de Historia de cuarto de la ESO, tema 8, España desde la crisis del 98 a la Guerra Civil. Bueno, empezamos con que en 1902 Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad. Y esto marca la segunda etapa de la restauración. Ya vimos que era un régimen organizado por Cánovas del Castillo. Y hasta 1923 España vive en una permanente crisis política que afectará a los fundamentos más profundos de este régimen, de la restauración. Bueno, en primer lugar, tenemos que recalcar que sigue vigente la Constitución de 1876 y el turnismo entre los partidos conservador, esta vez liderado por Antonio Maura, y el Partido Liberal con José Canalejas al frente. Y ambos partidos promulgaron reformas. Maura intentó acabar con el caciquismo. ¿Cómo? Pues reformando la ley electoral. ¿Lo consiguió? No, pero es verdad que hizo más difícil el fraude. Y Canalejas se centró en reformas sociales, como por ejemplo un impuesto sobre la renta, en vez de sobre el consumo, sobre lo que tú gastas, sobre la renta, que provocó, pues las protestas de las clases acomodadas. Y la llamada ley del candado, que pretendía reducir el poder de la Iglesia, como con la limitación del establecimiento de nuevas órdenes religiosas. Tampoco lo consiguió mucho, pero sí consiguió que se levantara el anticlericalismo y cada vez fuera más potente en España. Pero estos partidos van perdiendo representación política y van ganando protagonismo los partidos nacionalistas, como la Liga Regionalista de Cataluña y el PNV vasco, que aún hoy sigue existiendo, como todos sabéis. Y también empiezan a tener más fuerza los republicanos, los socialistas con el PSOE y los sindicatos, tanto la UGT como la CNT, que también hoy, evidentemente, como el PSOE, siguen existiendo en España. Y nos vamos a 1909. En 1909, se dan una serie de crisis que vamos a ver. La primera que vamos a tocar es la Semana Trágica de Barcelona en 1909. Desde 1906, las tropas españolas estaban combatiendo en el norte de Marruecos. Y el sistema de reclutamiento era realmente injusto. ¿Por qué? Porque ya que se podía eludir la obligación de alistarse a cambio de una aportación en metálico, en dinero. ¿Qué significaba esto? Que los ricos, la clase acomodada, se libraban de ir a la guerra, mientras que tenían que ir a las clases populares. Bueno, pues hubo un nuevo reclutamiento, tanto en Barcelona como en Madrid, y se produjeron manifestaciones y protestas, evidentemente por parte de las familias, que además coincidieron con una huelga general, y todo esto se desató un caos y un desorden público tremendo, con asaltos, quemas de conventos, luchas callejeras, incendios, enfrentamientos con la policía, un desastre. Y se reprimió duramente, incluso hubo hasta condena de muerte. Aquí vemos Barcelona totalmente incendiada. En el año 1917 damos un salto temporal, coincidieron tres grandes problemas que dieron origen a una profunda crisis, más todavía de lo que tenemos en estos momentos. En primer lugar, tenemos una crisis militar. Había un descontento general en los militares por la forma en que se producían los ascensos. ¿Por qué? Pues porque favorecían a los combatientes de Marruecos. Los ascensos eran más probables si habías combatido, es decir, por méritos de guerra. Y también pedían una subida de salarios que estuviera acorde con la nueva situación económica. Por otro lado, tenemos una crisis política. Se produce un intento de la oposición para cambiar el régimen político. En estas circunstancias se cerraron las Cortes, es decir, la representación de la soberanía nacional. ¿Para qué? Para evitar debatir sobre los grandes problemas que teníamos en el país. Es decir, ¿no debatimos? ¿Cómo no debatimos? Cerrando las Cortes a lo bestia. Y paralelamente se organiza una asamblea de parlamentarios en Barcelona, que también fue un poco batiburrillo, pedían muchas cosas, había muchísimo enfrentamiento también, pero entre otras demandas se defendían un régimen autonómico para Cataluña. Y también se da una huelga general convocada por los sindicatos, es decir, tenemos, como veis, ya un poco el sistema montado, una gran crisis que ya está estallando por todos los sectores, incluso el ejército. Y por último, tenemos que nombrar la radicalización del movimiento obrero.
Evidentemente, por la influencia de la Revolución Rusa, que ya se ha dado, se produjo una radicalización sobre todo de los años 19 al 23. Se intensificaron las medidas, como por ejemplo la huelga de la canadiense, que fue la primera huelga ganada por el movimiento obrero y que dejó sin electricidad a medio mundo, y también se produjeron levantamientos de jornaleros en el campo andaluz por parte de los anarquistas. ¿La reacción de la patronal cuál fue? Bueno, pues desde los lockouts, que significa el cierre de las fábricas con el consiguiente despido de los trabajadores, y un aumento del pistolerismo. ¿Qué es el pistolerismo? Bueno, eran actos terroristas organizados a través de la contratación de matones por parte de la patronal. Es decir, un matón, un sicario, que a su vez eran respondidos por las organizaciones obreras en la misma medida, con lo cual teníamos un ambiente de violencia en las calles increíble. Bueno, pues ante esta situación se formaron gobiernos de concentración que prácticamente se sucedían unos a otros. Bueno, os puedo decir que en 5 años hubo 12 gobiernos. Imaginad lo que significa eso. 5 años, 12 gobiernos. Es decir, la inestabilidad del país fomentando hasta hacerse totalmente insoportable. Y la solución ya lo veremos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que os haya servido y como siempre, el siguiente, más y mejor. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.